Entonces, para la industria porcina hay un amplio margen de oportunidades en México todavía para seguir creciendo y quizá en algún tiempo llegar a ser tan grandes como la avicultura, producción de pollo, producción de huevo, en donde somos autosuficientes. Entonces, es un buen momento para la porcicultura. Hemos aumentado nuestra producción en el 6.1% respecto al año 25, estamos hablando en relación al 24, perdón, y las exportaciones pues disminuyeron en el 11%. De tal manera que nuestro país sigue siendo un país de oportunidades. Ya hay empresas transnacionales que están invirtiendo en México y pues probablemente veamos más inversiones de otros países. Y bueno, como productores, algo sumamente importante son los precios de los ingredientes para nuestras dietas. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque ante costos crecientes, nosotros necesitamos contar tanto con estrategias como productos que nos permitan bajar los precios y que nuestras dietas sean lo más económicas posibles, sin deterioro del contenido nutricional. Y para esto vamos a observar estas gráficas, que fue cómo se comportaron los precios. Y aquí algo interesante que a veces me costaba trabajo entender es ver que en la Bolsa de Comercio de Chicago, que es donde se ha manejado el producto de los cereales, las cotizaciones fueron de 477.50 centavos de dólar, es decir, 4.77 dólares por cada bushel. Pero el bushel, pues es una medida de volumen, y entonces un bushel, dependiendo del tipo de cereal, para el caso del maíz, un bushel tiene 25.2 kilogramos. En el caso de la soya, el bushel va a tener 27 kilogramos. Y bueno, pues tenemos que entenderlo para nuestro conocimiento. Y esto del maíz equivale a decir que la tonelada al final del año estará costando alrededor de 3,000 pesos si hacemos las conversiones de cotización de dólar. Pero bueno, 3,300 pesos sería el costo. A ese costo pues tendremos que agregar toda la cadena de comercialización, que son los transportes. Y bueno, sin embargo, en la zona de Puebla, donde yo laboro la mayoría de tiempo, el maíz anda por ahí de los 5.50 hasta 5.90 el kilogramo. Y la soya, que en este caso 1.201 centavos, equivale como a 7.70 y puesta por allá nos cuesta alrededor de 9 pesos. Entonces, entender estos datos son interesantes para los futuros y recordemos que pues en la Bolsa del Comercio en Chicago, pues cuando al productor final llegó el producto, ya pasó como por como unas 10 o 15 ventas, ¿no? Si subió compro, si baja vendo, y bueno, los que se dedican a esto de las inversiones en la bolsa para la compra de cereales hacen un buen negocio. Pues todo esto nos encarece los productos. ¿Y por qué platico de esto? Bueno, pues porque ante estas situaciones que no están en nuestras manos, pues tenemos que estar utilizando las tecnologías que sí están en nuestras manos, como es el caso de la glucosa oxidasa que produce Suntac. Otra gran preocupación, otro reto para los porcicultores es la salud intestinal. Y me refiero a la salud intestinal porque el producto del que vamos a hablar tiene un efecto importante para mantener la salud intestinal. Entonces, si vemos en nuestro país a los diferentes estados que más producen, las regiones productoras de cerdo, nos damos cuenta de que en relación a la mortalidad, si vemos las barras rojas, que son las máximas mortalidades, las azules, la mortalidad mínima y la mortalidad promedio en verde, nos damos cuenta que en el país las diferencias son muy pequeñas. Quiere decir que estamos muy similares en nuestra condición sanitaria. Y bueno, como todos ustedes saben, también si hablamos de las otras enfermedades,
que finalmente vienen siendo complejos de enfermedades respiratorias, complejos de enfermedades digestivas, nos damos cuenta que tenemos los mismos problemas. Y si no los tenemos a la misma vez, sabemos que cuando pasa algo en el norte, en unos 2 meses o menos, ya tenemos los mismos problemas de variaciones de algunas cepas de patógenos que se mueven en el norte. Entonces, esto es debido a la gran movilidad que hay en el país de productos tanto de importación como la movilidad de los productos nacionales. Y esto lo comentamos también porque aquí va a tener una incidencia lo que sería el uso de la glucosa oxidasa. Siempre tratamos de entender los impactos económicos, difíciles de medir, pero los investigadores que lo hacen con algunas metodologías nos permiten obtener esta información, de tal manera que en el caso de la colibacilosis se reporta que por cada lechón destetado se está gastando $1.5, por las enfermedades parasitarias 200 y por la diarrea epidémica porcina, que es una de las que más está impactando, nos cuesta $142.2 millones por año. Y bien, si bien es cierto, esta enfermedad es muy alto el efecto en la mortalidad, pues es difícil todavía de controlar. Hay sistemas de producción donde esta enfermedad es muy complicada de eliminar por el diseño de sus drenajes y no se permite muy buena limpieza de infección, así como el no tener sistemas segregados de producción, de manera que nos permitiera romper los ciclos. Y bueno, pensamos que era una enfermedad que iba a llegar y se iba a retirar o se iba a controlar, pero finalmente llegó para quedarse y ahora tenemos una enfermedad endémica que está brotando frecuentemente a lo largo del año, ya tampoco tiene en especial temporadas definidas. Y algo sí muy importante para la población es que en algunos estudios que se han realizado se han encontrado residuos de antibióticos en las muestras de algunos órganos. Por ejemplo, lo que estamos observando aquí es en el caso de los betalactámicos, donde se encuentran las penicilinas, que prácticamente en humanos ya no se usan, las penicilina benzatínica, potásica y otras, pero sí se usa mucho la amoxicilina, y esa amoxicilina pues está dentro de este grupo de los betalactámicos. Tenemos también aminoglucósidos, como es el caso de la streptomicina. Y las sulfonamidas o sulfas, estos antibióticos fueron buscados en los tejidos, en el hígado, en el riñón y en el músculo. Y como pueden ver, los porcentajes de las muestras donde se encontró el residuo de antibiótico está un poco lento esto, entonces me cuesta un poco de trabajo señalarlo. Podemos ver que en el hígado se encontró derivados de los betalactámicos, principalmente amoxicilina, en este caso el 10% con streptomicina y el 28.6% de sulfas. Esto en hígado. Es muy común consumir hígado de cerdo en nuestro país. En riñón también, ni se diga, esto es algo muy apreciado ya que la gente lo consume mucho, y en el músculo, que todos lo consumimos. Entonces, pues este es un gran peligro para los consumidores, porque esas pequeñas cantidades de antibiótico que estamos consumiendo a través de la carne nos está generando problemas de resistencia. Y si a eso le agregamos que es probable que las bacterias que también conviven con nosotros a la hora de consumir carne de cerdo, el señor que la trabaja, el ama de casa que la compra, la lava y demás, siempre se está contaminando con algunas bacterias. Y si esas bacterias también son resistentes, pues cada vez tenemos un problema mayor de resistencia a los antibióticos en las bacterias. Y esto pues nos hace unas bacterias súper resistentes que ocasionan la muerte de muchas personas. Hay una estadística que habla de que en México han muerto alrededor de 800,000 personas por enfermedades generadas por superbacterias. Entonces,
las nuevas moléculas de antibióticos que estén saliendo deberán ser muy restringidas para usos hospitalarios, que no se van a encontrar en las farmacias porque pasaría lo mismo, antibióticos que nos durarían muy poco tiempo por el mal uso y generar la resistencia. El problema de la resistencia es que no se quita. Si dejáramos de usar un antibiótico y dentro de 3 años lo volvemos a usar y ya no encontráramos resistencia bacteriana, bueno, ahí estaría una buena solución. El problema es que la resistencia bacteriana no se quita y además a través de unas componentes celulares como los plásmidos se van a estar transmitiendo entre diferentes familias de bacterias, lo que nos va a llevar a que se perpetúa ese código genético que determina en las bacterias el factor de la resistencia. Y bueno, pues aquí la responsabilidad tanto de los porcicultores, los médicos veterinarios, de considerar los tiempos de retiro es muy importante. Entonces tenemos que cuidar esos aspectos. Y entonces ahora tenemos la necesidad de utilizar productos que sean antibacterianos, pero que no sean antibióticos. Y uno de esos productos es la glucosa oxidasa. El país de China es un líder en la producción de alimentos balanceados y de producción de carne. Y nosotros, como también importantes en la lista de productores, pues debemos tomar los ejemplos de otros países. ¿Cómo hicieron, aparte de ser un territorio grandísimo y una población grandísima? Bueno, han cuidado mucho su alimentación. A pesar de ser los mayores productores de cerdo en el mundo, también tienen que cubrir sus necesidades de consumo. Ellos traen un consumo per cápita un poco mayor a 50 kilos por persona. Y si comparamos nuestro consumo de 21 contra 25, contra 50 y más de 50, pues vemos que todavía nos falta comer mucha carne. El desarrollo de los países tiene que ver mucho con la nutrición. Entonces podríamos decir que ellos están mejor alimentados que nosotros, con un producto de excelente calidad, que es la carne de cerdo. Nosotros tenemos una importante producción de balanceados. Sin embargo, no tenemos ni aparecemos en ese mapa como los principales productores de cerdo. Como ven, hay un país pequeño, Vietnam, que produce 3.7 millones de toneladas en el año. Y nosotros, pues andamos apenas tratando de alcanzar las 2,000 toneladas. Entonces, hay mucha oportunidad para la industria porcina. Este país, dada los volúmenes tan grandes y el contar con una población educada, con una gran cantidad de científicos, ha desarrollado productos principalmente enzimáticos para poder bajar sus costos, para poder combatir la resistencia antibacteriana y utilizar estas enzimas con estos efectos antibacterianos y reducir dentro de todo lo posible el uso de los antibióticos. Y bueno, pues aprendamos de este país que tiene unas tasas de crecimiento de 2 dígitos y aquí nosotros tenemos graves problemas con el desarrollo del país. Sin embargo, ante un mundo globalizado, tenemos la oportunidad de tener los productos que ellos producen a nuestra disposición. Solo hay que estar atentos a cuando estos productos están disponibles y en el caso de la glucosa oxidasa, esta enzima ya está disponible a partir de este año en el país. Entonces es importante entender que hay muchos productos, pero los productos tienen que tener respaldo científico y además de hacer pruebas de campo. Entonces, el respaldo científico es muy importante y los productos respaldados científicamente son productos que normalmente los aprendemos a utilizar y somos muy exitosos al utilizarlos en cuanto se refiere a los costos de producción en el rubro e insumo de los medicamentos.
Bien, pues la glucosa oxidasa es una enzima oxidorreductasa que tiene muchos años que se descubrió. Como podemos ver, el hallazgo de esta fue en 1928 por Müller. Y bueno, pues se descubrió, sin embargo no se le dio atención y pasaron muchos años hasta 1960 y 1964, cuando se logró hacer la extracción de la glucosa oxidasa a partir de dos hongos, uno el Penicillium y otro el Aspergillus niger. Para 1986, la investigación del propio país comenzó a investigar la manera de cómo producirla masivamente, y para esto se desarrollaron tecnologías de fermentación, y lo interesante es aquí que se utilizaron tecnologías en humedad y tecnologías en seco. Cuando un microorganismo que es dedicado para la producción de una enzima en este caso, y es estresado, ese estrés lo va a hacer producir más el producto de nuestro interés, que en este caso es la glucosa oxidasa. Y son tecnologías que han permitido una producción en mayores cantidades. Una vez teniendo las fuentes de producción y los sistemas de producción eficientes, ya para 1999, el Departamento de Agricultura en China aprueba la glucosa oxidasa para ser utilizada como aditivo de los alimentos, principalmente para la industria panificadora, para la industria de los vinos, para la leche, porque su efecto, que más adelante vamos a ver, de consumir el oxígeno, va a permitir mayor vida de anaquel para los productos alimenticios. Además, va a permitir darles más sabor, mejora el color. Entonces, es la primera forma masiva de utilización de esta enzima glucosa oxidasa. Y viene un desarrollo muy importante en el 2015, que es cuando se logra que la glucosa oxidasa se mejore, que cada vez produzca más, que esté más purificada la enzima y que tenga una tecnología que la permita concentrar, de tal manera que cada gramo de este producto glucosa oxidasa tiene 10,000 unidades enzimáticas por cada gramo. Cuando nosotros lo dosificamos en el alimento o en el agua, pues vamos a tener entre 1,000 y 2,000 unidades de glucosa oxidasa activas en el alimento o el agua que consumen los cerdos. Bien, la glucosa oxidasa es una molécula enzimática que lo que va a hacer es, cuando entra al aparato digestivo de los cerdos o de las aves, en presencia de un ambiente adecuado de temperatura, alrededor de los 36, 37 grados, en el caso de las aves 39, y la humedad más la presencia de D-glucosa y la presencia de oxígeno molecular en el intestino, va a hacer una reacción donde se van a generar dos productos. Uno de ellos va a ser el peróxido de hidrógeno y el otro va a ser el ácido glucónico. El peróxido de hidrógeno, bueno, comenzamos con la parte superior derecha, que es el efecto antioxidante. El producto, el proceso de utilizar el oxígeno molecular, bueno, eso nos dice que hay un poder antioxidante muy importante. Y por otro lado, bueno, pues va a disminuir la cantidad de radicales libres. Otro efecto es, al generarse ácido glucónico, el intestino va a tener una disminución en el pH. pH
menor de 6 no va a permitir el desarrollo de bacterias patógenas como el caso de Salmonella, el caso de E. coli. Entonces, por ese lado tenemos un control de las bacterias patógenas. Por otro lado, tenemos el peróxido de hidrógeno. Este peróxido es bactericida porque va a dañar a la membrana bacteriana. Entonces, estos 3 efectos nos dan como resultado el que las poblaciones bacterianas benéficas cambien en número al contar con un intestino totalmente anaeróbico y aumenta en la microbiota la cantidad de bacterias benéficas. También al tener un intestino sano, pues obviamente van a crecer más las vellosidades, se va a aumentar el área de absorción a nivel intestinal y esto pues tendrá una respuesta, como más adelante veremos, sobre la ganancia de peso y la conversión alimenticia. Entonces es una enzima oxidorreductasa que tiene grandes beneficios, como lo vamos a ver más adelante. Bien, pues ya contando con este producto, dijimos, vamos a tener que hacer pruebas de campo. Si bien es cierto, es un producto con un alto desarrollo tecnológico y respaldo científico, tendríamos que hacer pruebas de campo. Y esta prueba la realizamos con retos interesantes. La prueba fue realizada en la zona de Tehuacán. Tehuacán tiene muchas granjas de producción comercial y más o menos el estatus sanitario, como el caso de las enfermedades digestivas que vimos anteriormente, es similar. Todas tienen el síndrome reproductivo y respiratorio de los cerdos, la gran mayoría tiene micoplasma, tienen salmonelosis y en este caso particular se hicieron diagnósticos previos y cuenta pues prácticamente con la mayoría de las enfermedades que afectan a nuestra porcicultura en todo el país. Entonces, pues era un buen momento de retar a un producto. ¿Y qué es lo que hicimos? Dijimos, bueno, la empresa tiene 2 granjas, una granja de primerizas y una granja de multíparas. Entonces se tomaron grupos de cerdos de las nulíparas, del primer parto, y como ustedes saben, los hijos de hembras de primer parto no tienen la inmunidad robusta, o sea, tienen un poco de inmunidad, pero no comparable con lechones nacidos de hembras multíparas. Entonces, ese era otro reto. La presencia de enfermedades, el desafío continuo de todas las enfermedades, tanto virales como bacterianas. De esta granja se tomaron 1,188 cerdos de 30 días de edad. Recuerden, todos hijos de primerizas. Se dividieron en 22 corrales, 11 corrales se les administró glucosa oxidasa en dosis de 200 gramos por tonelada. También se utilizó en el otro grupo colistina, donde se utilizaron 20 partes por millón y se hizo la comparación entre grupos tratados con glucosa oxidasa y grupos tratados con colistina. Y bien, los resultados que obtuvimos de esta evaluación son los siguientes. En el caso tenemos los indicadores productivos, tenemos los tratamientos de colistina, de glucosa oxidasa y la significancia estadística. Bueno, creo que lo alcanzan a apreciar porque me estoy poniendo lento por el señalador. Entonces, en los indicadores, peso inicial, comenzamos con 7.5 kilos y para glucosa oxidasa 7.7. No hubo
significancia estadística, considerando una confianza del 95%. No la hubo. En el caso del peso final, tenemos que a los 70 días llegaron 22.7 kilos y 25.8. A pesar de que hay una buena diferencia aritmética de alrededor de más de 2 kilos, no hubo significancia estadística. El número de muertos por corral fueron 10 para colistina, 7 para glucosa oxidasa. No hubo significación estadística. Conversión alimenticia 1.42 contra 1.22. Ahí sí observamos una conversión alimenticia. Y hablábamos del por qué podría darse la conversión alimenticia mejor, porque se tiene un intestino más sano que es capaz de digerir eficientemente los nutrientes. La ganancia diaria de peso, 341 gramos para colistina y con glucosa oxidasa 400. No hubo significancia estadística. En la incidencia de diarreas vemos cómo hubo una gran disminución, 19% de diarrea contra el 6.9% y una significancia estadística muy alta. Entonces, todo esto nos muestra la eficiencia que tuvo el tratamiento con glucosa oxidasa. Y bueno, si bien es cierto, no hubo diferencias en todos los indicadores, dijimos, bueno, pues ahora vamos a ver el beneficio económico que esto nos da. Y hicimos una evaluación económica de la manera siguiente. Cada indicador productivo, la colistina y el tratamiento de glucosa oxidasa, vimos la diferencia entre los resultados y en el caso primero del peso inicial vimos que hubo una diferencia de 152 gramos, que si los consideramos para quitar esa ventaja que ya podría llevar el peso mejorado en el caso del tratamiento de glucosa oxidasa. Luego el peso final, vemos como si hay 2.4 kilos de diferencia a favor de glucosa oxidasa, con un valor en dólares de 4.59. El cálculo de esto se hizo considerando el valor del lechón, considerando el consumo de alimento, la mano de obra y todos los gastos que tenían que ver con el costo de producción para poder darle un valor. Por otro lado, dimos el valor a la mortalidad, que fue de $2.19, a la conversión alimenticia, $0.08, a la ganancia diaria de peso y al valor o costo de los tratamientos. Entonces, el tratamiento de 5.79 fue de colistina, esto es por cada cerdo, y el de glucosa oxidasa 1.40. Sumamos todos los valores de las diferencias y nos dan $6.67 de beneficio. De esta evaluación podemos concluir lo siguiente. Tuvimos una mayor ganancia de peso, tuvimos una disminución importante de la tasa de diarrea y de la mortalidad. Se logró tener una mayor área para la absorción de nutrientes, como ya había explicado anteriormente. Y también hicimos el análisis del retorno de inversión, que fue de 476%. Esto equivale a que por cada dólar invertido se tuvo un beneficio de $4.76. Entonces, resultó ser un producto altamente rentable, con la ventaja
de la sustentabilidad. No genera resistencia, es económico, mejora los niveles de producción. Y esta prueba estuvo muy seguida por todo el equipo técnico de Suntac y por los gerentes de producción de la granja, el nutriólogo de la granja. O sea, le dimos un muy buen seguimiento. Resultado de estos resultados de los beneficios que nos da la glucosa oxidasa hizo que esta granja siguiera utilizando el producto y hoy en día lo siguen utilizando con resultados muy consistentes. Y bueno, esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Si tienen algunas preguntas, con todo gusto, y si no, todo el equipo científico y técnico de Suntac está por aquí para atender las dudas muy específicas que ustedes tengan. Por mi parte, muchas gracias. Les agradezco su atención.